hay una anécdota, y voy a empezar con esta anécdota sobre Einstein que me gusta mucho. Fue invitado en los años 50 en California a la inauguración del entonces más grande telescopio del mundo, que era en Palomares, en California, cerca de Los Ángeles. Y estaba Lovell, el astrónomo Lovell era su hijo. Este telescopio de 5 metros, una lente de 5 metros de diámetro, era el aparato científico más costoso entonces de la humanidad. Nunca gastaron tanto dinero para hacer un telescopio. Y esto Lovell la había empujado, había hecho una presión política gigantesca para tener ese dinero para hacerlo, y finalmente lo han hecho, y finalmente fue inaugurado. Y en la inauguración viene Einstein, y el Lovell, evidentemente, Einstein, porque fue los últimos años de la vida de Einstein, super star de la ciencia, el hombre más conocido, Einstein, como físico, y entonces el Lovell lo tenía a su lado por la inauguración. Y Lovell ha dicho: ¿te das cuenta, Einstein, que he conseguido que gastaron miles de millones de dólares para explorar los últimos fronteras del espacio, del cosmos, y con esto vamos a ver estrellas que se encuentran a miles de millones de kilómetros luces de aquí y tal? Y Einstein ha contestado: bueno, muy bien, pero yo he conseguido el mismo con esto boli y un trozo de papel. Y esta anécdota creo que es para mí la puerta de entrada sobre este mundo increíble de lo que representaba Einstein. Un hombre también humanista, y vamos a hablar también de sus posiciones políticas, y yo tengo preparada aquí, a ver si funciona, conexión directa con Wikipedia. Y os voy a leer algunos textos que encontró ahí también. Sobre su dimensión política y dimensión humanista, quizás menos conocido, casi en mi opinión más importante, y vamos a ver también cómo. Entonces, si no me equivoco, nace en 1877, nace en la ciudad de Ulm, más conocido hoy como la fábrica de los coches Audi. No tiene ninguna relación, pero solo para decirlo, es el mismo lugar donde hacen los Audis. Y él nace ahí, judío alemán, padres de un cierto nivel económico, muy divertido, fue considerado como mal alumno en la escuela. Y un profesor dijo: si sigues así, tú no vas a ir en ningún lugar, en ningún lado. Tú no aprendes nada y no haces nada, y eres una persona social. Entonces, esto es una gran esperanza para todos los niños que tienen mal resultados en la escuela. La respuesta puede ser: yo soy el futuro Einstein. A la respuesta al profesor. Y entonces, pero sigue, crece, y la verdad es que ya inmediatamente a sus 12, 13 años están escribiendo, otros están jugando al fútbol o haciendo cosas, y él está escribiendo ya textos físicos. Pero una familia que se mueve, porque de Ulm van en Suiza, en Zúrich, y la segunda parte de su educación, la educación universitaria, la hace en Suiza. No solo se educa en Suiza, pero también tiene su primer empleo en la oficina de los copyrights, no sé cómo se dice, de los patentes. Porque considera que es un hombre que puede entender las nuevas patentes por su inteligencia física y científica, y entonces él es encargado para saber si esta patente es nueva o no, y si puede ser patentado o no. Entonces está ahí, y parece que tiene mucho tiempo libre, porque fue ahí también en sus 21 o 22 años que empieza a escribir sus textos más fundamentales empezando con la gravedad y después con la relatividad. Es decir, de pensar que la gravedad no es solo un sistema rígida, pero hay que ver la gravedad en un contexto relativo, con velocidades relativas, un lío. Un lío complicado, pero que más que todo hace pensar que este chico joven sentado en su oficina vivía de una manera emocional
un espacio-tiempo en 3 dimensiones en su mente, y no solo lo vive y siente lo que es el universo, solo eso con su papel y su boli, pero también consigue verlo a suficiente distancia para poder poner esto en matemáticas, y entonces en el mismo tiempo vive una experiencia que seguramente se puede llamar de místico, porque ya a estos niveles la física ya no son números, es una sensación interior, que él vivía esta sensación interior, pero al mismo tiempo era un matemático y un físico, y consiguió que ilustrar cosas de una complejidad monstruosa en las fórmulas más sencillas. Y fue él mismo, Einstein, que ha dicho una cosa que según mí es una de las grandes lecciones de la historia, es que si tú no consigues describir una idea de una manera sencilla, es decir, que tú no la entiendes. Las explicaciones complicadas significa básicamente que la persona que lo está dando la explicación no ha entendido de todo lo que está pasando. Y más sencilla es la explicación, más la persona que lo formula en cualquier campo, y en su campo, la física, es que la ha dominado y lo entiende. Estamos hablando entonces de un concepto que abarca todo el cosmos, y la cosmología como ciencia básicamente él ha impulsado. Y con fórmulas matemáticas se da cuenta que hay un ritmos, y entonces esta visión mística no es solo sensaciones, pero se concretiza con números. Se concretizan con números, y también de una manera, lo que me interesa también es sus discusiones con Niels Bohr. Su discusión se ve que va adelante en sus teorías, también después de una cena con otro físico, después de una comida. Y entonces un hombre con muchísima imaginación que se inspira a otros. Podría incluso ser que se inspiró en su primera mujer. Hay historias sobre el tema, y la mujer misma diciendo que en parte de la teoría de la relatividad general fue un trabajo junto con ella, y que su nombre no figura. Estoy diciendo esto para poner también algunas cosas negativas sobre el papel, hay una pequeña polémica alrededor si fuera él totalmente el ideador de esto, o si fue una colaboración con su mujer. Esto no lo puedo decir, pero era importante de decir que esta polémica está. Pero bien, un hombre que trabaja solo, además, no es un equipo, Einstein no tiene un equipo, es Einstein, él, su papel, su boli, y sus sensaciones sobre el espacio en cual vivimos, un espacio que incluye también el tiempo. También algo que la mente humana no puede abarcar, sabemos muy bien lo que es aquí, ahí, pero poner en tiempo y relacionar el tiempo a esto, y relacionar el tiempo a la masa, y relacionar el tiempo a la fuerza de la gravedad, y todo esto él lo vivía tan claramente, porque le ha permitido sencillamente de hacer sus famosos conexión entre energía y masa, si no me equivoco, energía y masa al cuadrado sobre constantes, si no me equivoco. La constante es siendo la velocidad de la luz. Fue el primero a postular que la luz es visto por todas las diferentes observaciones con una constante de velocidad. También esto es fácil de decirlo, pero es místico si uno lo piensa. A su época no había manera de medir esto, no había cosas para medir. Ahora quizás sí lo podemos hacer, pero esto era solo teórico basado sobre... Entonces yo empiezo a leer esto y digo, pero esto es más que Jesucristo, más que vaya mierda de una visión de Jesús, que mi padre está arriba en la cosa, yo estoy aquí, si tú mueres vas al infierno, que es un agujero con fuego y todo.
Este hombre está ahí con su papel y todo, trabajando en la oficina de patentes. Señor Einstein, un momento que estoy pensando en algo. Y entonces esta dimensión interior, de una visión interior y tal, esto es magnífico. Y empezó a pensar, si este hombre es capaz de ser tan grande interiormente, de poder vivir de una manera emocional en espacios que nosotros no podemos tampoco pensar, ¿cómo esto se traduce en plan humano, en relación con los demás? Entonces empezó a buscar textos y encuentro una niñera de textos, de cual no se ha hablado mucho. Este hombre entonces tan lleno de este misticismo enorme interior, se manifiesta en 1914 contra la Primera Guerra Mundial. Entonces era alemán, vivía en Suiza, tenía también una nacionalidad austríaca, entonces era un mundo del mundo germánico. Y 90 o 100 grandes intelectuales alemanes en 1914 había escrito una carta al emperador Guillermo diciendo que la Alemania tendría que empezar una guerra contra las hordas rusas, mongolas y negros. Que los negros dominarán, no sé por qué todo, pero dominarán la Alemania y había que reaccionar para defender la raza blanca. No se hablaba de judíos, muy sorprendentemente en este texto alemán. Y de los pocos, él se pone contra esta declaración y dice, no queremos otra guerra, esto es una aberración y todo. Y hay textos donde él intenta mover una otra carta de los intelectuales contra las guerras. Y esto también en el mismo momento en Francia, en Italia, en Inglaterra, había movimientos de izquierda contra la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe básicamente por qué hubo la Primera Guerra Mundial, un desastre con 30 millones de muertos, solo básicamente por algunos aristócratas y quizás los banqueros que veían en esto un dinero rápido a vender armas, pero así. Entonces este hombre joven ya se mueve y ya intenta prever una catástrofe, intenta mover a la gente y los intelectuales para oponerse a la Primera Guerra Mundial. No tuvo ese éxito y pues el desastre pasó. Después, en los años 30-40, le piden de entrar en la creación de Israel como judío. Y después, más todavía después del Holocausto, en los 45-46, cuando Israel estaba casi a 2 años antes de su creación, piden a él de tomar posición. Y él, no lo voy a leer este texto, pero lo tengo aquí y se puede encontrar un texto radical contra Israel diciendo que esto es una aberración, que él es internacionalista, él no piensa que los judíos tienen particular mérito, que somos todos unos, una visión humanista de la gente, blanco, negro, todos juntos. Y si algo habría que hacer es con nuestros vecinos árabes ahí, es intentar crear un país laico, lo dice ahí textualmente. Entonces el hombre con esta visión interior del universo es también un enorme humanista y un enorme laico. Y incluso en un momento donde hay toda la presión, él como judío, de ponerse en favor de Israel, no quiere Israel, tiene miedo de las consecuencias y dice, esta cosa, Israel es un pequeño mundo muy cerrado y no quiero cerrar el mundo. Talmente que en el 52 lo ofrecen a Einstein de ser presidente de Israel. Y él manda elegantemente, pero le manda a la mierda, diciendo que no, que es un gran honor y todo, pero no quiere entrar en esto, no quiere ser presidente. También porque dice humildemente, soy un hombre de números, un hombre de matemática y álgebra, y yo no tengo grande costumbre de organizar la vida de otras personas. Entonces no se ve para nada capacidad de ser presidente, pero en el mismo tiempo había denunciado a Israel. También denuncia a Israel y pide un mundo laico con su amigo Bertrand Russell, un inglés matemático que fue creador del movimiento contra las armas nucleares
Y por cierto, el famoso símbolo de la paz, este símbolo, es de Bertrand Russell y de uno, Walter Wolfgang, es un hombre que vive todavía, tiene 88 años, judío también, que vive en Inglaterra, que yo he conocido personalmente, y fue él a dibujar esta cosa. Me ha dicho, yo no le he pedido el derecho de autor, y podría haberse forrado con esto, porque ¿qué es? Es la C, la D y la N, de Comitato por el Desarme Nuclear, CND, Committee for Nuclear Disarmament. Y poquísima gente lo sabe esta cosa, pero en cierta manera Einstein está también detrás de estos símbolos. No fue él a dibujarlo, sus amigos sí, pero él estaba ahí presente. Y después, en Estados Unidos, en medio de la famosa caza de las brujas, es decir, están buscando comunistas en los años 50, hay como una locura en Estados Unidos, y ven comunistas enemigos de todas las partes, y hay una sección del Congreso americano de extrema derecha que va buscando, y mucha gente del cine cae, Charlie Chaplin está echado de Estados Unidos, y van por Einstein también. Solo que Einstein, por su ahora del más grande físico, el más grande científico del mundo y tal, y viviendo en Estados Unidos, entonces no han podido ir directamente, pero han ido por él. Y ahora voy a sacar a ver si se lo consigo encontrar. En medio de la caza de las brujas, peor, en 54 dice esto, vamos a ver si lo saco, hablando... Hablando del socialismo, solo lo siento, a ver, sí, dice 1954, hablando en favor del socialismo en medio de la cárcel de las brujas, una cosa que estas palabras podrían significar la cárcel para él, pero tenía cojones y lo ha dicho. Y entonces, y pensáis un poco a Podemos hoy en día. Estamos hablando de Einstein en el 54. La anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan a la formación de unidades de producción siempre más grandes, al expensas de las unidades más pequeñas. El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia, incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática. La casta no puede ser controlada democráticamente por una organización política. Esto es así porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados, quienes, para todos los propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo, de hecho, no protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves malos, y es el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. 1954, denunciando la casta, denunciando la imposibilidad de tener una representación democrática, porque las grandes fortunas dominan los partidos, influencian los partidos y a la fin hacen que los partidos tomen decisiones que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses de la gente pobre. Einstein. Bien.
En 1916, Einstein, frente a todas sus cosas matemáticas, se da cuenta que la gravedad es una energía como los demás, que esta gravedad en ciertas situaciones de cataclismos pueden generar ondas, y estas ondas no solo afectan la gravedad, pero tienen suficientemente fuerza y masa para afectar el parámetro tiempo. Y que en las ondulaciones de la fuerza de la gravedad, el tiempo se va a alargar o estrechar. El tiempo puede estrecharse o ondularse, que puede tener una máquina con suficientemente fuerza para hacer que estas ondulaciones vienen quizás utilizadas y estamos ya en una máquina a viajar en el tiempo. Los físicos van a decir, no, señor Bassi, usted no entiende nada. Pero en el corazón de seguro de todos los físicos saben que quizás sí, que hay algo de esto. Y entonces estamos hablando de un mago que consigue prever unas dimensiones de cosas. El mismo que, por cierto, había previsto y tenía mucho miedo de la fuerza del arma atómica, del hecho que estas energías atómicas podían también caer sobre sí mismo y generar una explosión vestida. Y lo han pedido su amigo Oppenheimer en los años 40 de entrar en lo que se llamaba el proyecto Manhattan, que era el proyecto de los Estados Unidos de crear una bomba atómica para acabar con la guerra contra los alemanes, contra los japoneses y tener superioridad, dominio total. Y Einstein, incluso si sus cálculos eran la base de toda la teoría de la bomba atómica, ha rechazado entrar por razones humanistas. No quiere dar a los capitalistas y a la cosa la posibilidad de acabar con la vida y acabar con la planeta. Su amigo Oppenheimer, judío también, judío americano, dice, pero si no lo hacemos nosotros, Hitler podía hacerlo antes de nosotros. Imagina lo que va a significar para el planeta que un hombre nefasto como Hitler podía tener la bomba atómica. Incluso con este argumento no ha aceptado, como judío además, no acepta de entrar porque tiene demasiado miedo de lo que significa la bomba atómica y demasiado poco confianza en el sistema democrático estadounidense. Y de hecho, lo tiran, hacen la bomba y en tan solo 6 semanas lo tiran esta bomba sobre Nagasaki y Hiroshima. Podía haberlo tirado en el mar, diciendo a los japoneses, mira, lo que pasa, tenemos una bomba para acabar con la humanidad, lo vamos a hacer un ensayo y vosotros podéis después... No, la primera cosa que hace, y lo tiran sobre Hiroshima, que es una ciudad civil. Donde no hay bases militares, o poquísimas bases militares, y matan en un primer golpe 110.000 personas en el instante, la explosión 85.000, y después unos 150.000 con las radiaciones más tarde, con la piel que se va y los niños que no. Una cosa terrible. Y Oppenheimer en este momento llama a Einstein diciendo, sí, que tú tenías la razón y yo me he equivocado. Esto es también aspectos de la vida de Einstein, de cual no se habla, pero lo que intento decir, que un hombre que tenía la capacidad de vivir el universo, encontrar relaciones de energías de este universo, y 100 años antes, sin ningún tipo de aparato científico, solo con su matita y su trozo de papel, calcula que hay ondas que puede hasta cambiar el tiempo, y 100 años más tarde, con los aparatos más de última generación, de láser, lo demuestra que es verdad. Yo tendría, ¿cómo se llama? Algo de pensar que a lo mejor hay que confiar en su juicio, este hombre. No me parece tan tonto. Y si entonces va contra el sistema capitalista y dice estas cosas, el hombre que ha podido 100 años antes prever las ondas gravitacionales, o si puede hablar mal de Israel siendo un lugar racista y un lugar peligroso, incluso por los judíos, porque hace salir lo peor de los judíos, lo que es texto que no está aquí y no lo voy a leer, pero lo puedes leer, está ahí. Y entonces, quizás tenía razón también en el plan político y planético. Y
me parece también muy divertido de leer este texto que he leído ahora mismo. Si yo no le hubiera puesto la palabra Einstein encima, y si no le hubiera dicho que esto era del 53, podría muy bien haber dicho que era un economista de hoy. Y la gente la gente lo hubiera aceptado porque es de total actualidad. Y entonces, la sensación de lo que estoy intentando decir es que quizás su capacidad de prever a nivel físico y matemático las cosas podía incluso también traducirse en su posibilidad de prever a nivel político lo que ha pasado. Y ha demostrado a lo largo de su vida, habiendo luchado continuamente por la paz, continuamente por una visión humanista de las razas juntos, trabajando por la paz, sobre una pequeña piedra, en medio de estos ondos gravitacionales, en medio de las explosiones, cataclismos, del Big Bang y todo, y él que tiene todo esto dentro de sí, pensando, finalmente somos pocos, todo el planeta, sobre una piedra, habría que ponernos un poco de acuerdo y no arriesgar de hacer saltar la puta Tierra con todas las bombas atómicas que tenemos. Y entonces, yo creo que hace ya tiempo que está en las paredes de nuestro templo dedicado al espíritu crítico, y creo que decir que es para nosotros un santo es decir poco, quizás un mesías. Y entonces, para él, voy a pedir a todos. Por último, y esto es una pequeña inspiración sobre el tema, pero es muy pertinente también. Yo estoy leyendo cómo han llegado a las ondas gravitacionales, qué tipo de máquina, y es una cosa súper complicada, un láser de 3 kilómetros en perpendicular que puede captar, uno en Estados Unidos, y el segundo para hacer un trabajo en paralelo en Italia, segundo, en Pisa. Bien, ¿verdad? Y después Pisa. ¿Por qué Pisa? Y después, esto es de esta mañana, estoy yo pensando en eso. Coño, sí, Pisa es de donde viene Galileo Galilei. Y es en Italia, desde Galileo Galilei, Pisa es una universidad dedicada a la física. Fermi, por ejemplo, el famoso Fermi, era docente ahí a Pisa. Y yo pensaba, hostia, entonces es la Universidad de Pisa que han conseguido, trabajando con los americanos, de poner el segundo 3 kilómetros al láser ahí, y para medir los dos en el mismo tiempo, pero a una distancia de 4 o 5 mil o más, 8.000 kilómetros uno del otro. Y después se pensó, pero ¿por qué Galileo? Galileo hacía experimentación sobre la gravedad. Y muy famoso el suyo, él fue el primero a llegar, incluso antes de Newton, a decir que la gravedad es una constante. Si una cosa pesa mucho o si una cosa pesa poco, si tú le dejas, caen a la misma velocidad. Va contra el sentido común. El sentido común es que la cosa que pesa más llegará antes. No, porque es otro parámetro. La gravedad no funciona como nuestro sentido lo piensa. Y entonces hay una razón matemática por abajo que hace que viajen a la misma velocidad. ¿Y por qué Pisa? Porque la torre de Pisa es así. Permite a Galileo de ponerse en un lado y no tener nada abajo. Se sabe que la torre de Pisa mide creo que 92 metros y se ha cogido una pala de plomo y otro una cosa de ligero y han dejado las dos al mismo tiempo. Y han medido al 5% de la realidad, es decir, que 5 kilómetros sin nada, porque tenía curas que contaban 1, 2, 3, 4, y con esto ha medido la velocidad, y parece que se ha equivocado porque los curas tenían miedo que le caiga encima la cosa, y han contado más rápido, 1, 2, 3,
todo mentira, pero es así. Y por esa razón es PISA, la Universidad de Física, y que para medir las fuerzas gravitacionales son los puras, que por consecuencia la famosa alas de la mariposa, de una cosa pequeña, pues se llega a otra cosa y otra cosa. Entonces también esto, para acabar ese discurso, muy divertido de pensar que Einstein viene dado razón a sus teorías por algo que empezó Galileo, en el mismo lugar de Galileo. Y entonces también hay por encima del tiempo y a los siglos una conexión de mentes y de humanistas. Entonces para mí esto ha sido en italiano, la cosa que se pone sobre la guinda sobre la torta, que en el mismo lugar donde otro humanista había hecho esta experimentación.